Láceo humilló al padre soltero y lo despidió. Lo que pasó después la obligó a buscarlo desesperada. ¿Qué hace un conserje en el piso ejecutivo a medianoche? La voz de Lorena Castillo cortó el silencio del pasillo como un látigo. Andrés Fuentes giró, el sobre blanco todavía en su mano, y supo que había cometido un error terrible. Señora Castillo, yo solo. Seguridad. Ahora. Lorena no gritó. No necesitaba hacerlo. Levantó su teléfono sin apartar los ojos de él, y Andrés sintió cómo su mundo comenzaba a derrumbarse. Por favor, escúcheme. Encontré algo en los laboratorios. Algo importante. ¿Algo importante? Los tacones de Lorena resonaron contra el piso mientras se acercaba. ¿Un conserje encontró algo que mis investigadores no vieron? Andrés extendió el sobre con manos que temblaban ligeramente. Es sobre la fórmula del nuevo medicamento cardíaco. Hay una vulnerabilidad en el compuesto 7B. Escribí las ecuaciones, los cálculos. Si me da un momento... ¿Ecuaciones? Lorena tomó el sobre, pero no lo abrió. ¿Realmente espera que crea que un hombre que limpia pisos entiende química molecular? La seguridad llegó en ese momento. 2 guardias corpulentos flanquearon a Andrés, quien todavía sostenía su carrito de limpieza con una mano. Señora, por favor, mi hija necesita este trabajo. Ella está enferma, los tratamientos son costosos. Debió pensar en eso antes de intentar espionaje corporativo. Las palabras golpearon a Andrés como puñetazos físicos. ¿Espionaje? No. Yo solo quería ayudar. Trabajé en estas fórmulas antes, yo sé. Llévenselo. Quiero su gafete, sus llaves, todo. Y que se corra la voz. Cualquier empresa que lo contrate en esta industria responderá ante mí personalmente. Andrés sintió que sus rodillas amenazaban con ceder. Una cosa era perder el empleo. Otra muy distinta era quedar marcado para siempre. Por favor, solo lea el sobre. Verifique los cálculos. Si estoy equivocado, nunca volverá a verme. Pero si tengo razón, si tuviera razón, mis científicos ya lo habrían detectado. Lorena tiró el sobre a un bote de basura cercano sin abrirlo. No necesito que un conserje me enseñe mi trabajo. Los guardias tomaron a Andrés de los brazos. Él no resistió, pero sus palabras salieron con una urgencia desesperada. Mi hija tiene 10 años. Su corazón no funciona bien. Las listas de espera en el sistema público son de meses. Necesito el seguro privado que este trabajo me da. Por favor, señora Castillo, por favor. Lorena finalmente apartó la vista, tecleando algo en su teléfono. Debió pensar en ella antes de intentar robar secretos comerciales. Sáquenlo del edificio. Si regresa, llamaré a la policía. Andrés dejó de intentar explicar. Vio su reflejo en las ventanas de vidrio mientras lo arrastraban hacia los elevadores. Un hombre de 38 años con guantes naranjas ridículos y un uniforme que olía a productos de limpieza. Un hombre que alguna vez había presentado investigaciones en conferencias internacionales, ahora siendo expulsado como un ladrón común. El elevador descendió en silencio. Los guardias no lo miraban. Andrés tampoco los culpaba. En la planta baja le quitaron su gafete y sus llaves. Uno de los guardias, un hombre mayor llamado Fernando, lo conocía de los turnos nocturnos compartidos. Lo siento, Andrés. Órdenes son órdenes. Andrés asintió. No podía hablar. Si abría la boca, el nudo en su garganta estallaría y no podría contenerse. Afuera, el aire frío de la madrugada le golpeó el rostro. Ciudad de México nunca dormía realmente. Los coches seguían pasando por Polanco. Las luces seguían brillando en los edificios corporativos. Todo seguía igual, excepto para él. Sacó su teléfono con dedos torpes. 3 mensajes de su hermana Patricia. ¿Ya saliste del trabajo? Lucía pregunta por ti. Llamó el cardiólogo. Necesitamos agendar los estudios nuevos. Son 8,000 pesos. 8,000 pesos. 2 semanas de salario. Salario que ya no tenía. Andrés se apoyó contra la pared del edificio, las piernas finalmente cediendo. Se dejó caer hasta quedar sentado en el concreto frío. Arriba, en el piso 23, las ventanas de la oficina de Lorena Castillo seguían iluminadas. Ella probablemente ya había olvidado su nombre. Él nunca olvidaría el suyo. Su teléfono vibró. Patricia de nuevo. ¿Estás bien? No, no estaba bien. Pero escribió. Ya voy para allá. Se obligó a ponerse de pie. El viaje en metro hasta Nezahualcóyotl tomaría 1 hora.
1 hora para inventar una historia que no aterrorizara a su hija. 1 hora para calcular cuánto dinero le quedaba. 1 hora para no pensar en las palabras de Lorena Castillo resonando en su cabeza. Debió pensar en ella antes, como si no hubiera pensado en Lucía cada segundo de cada día durante los últimos 10 años. Como si cada decisión que había tomado no hubiera sido por ella. Andrés caminó hacia la estación del metro, sus pasos pesados, su futuro incierto. No sabía que en 3 semanas, la mujer que acababa de destruir su vida estaría rogándole de rodillas que la salvara. No sabía que el sobre que ella había tirado a la basura contenía la única advertencia que podría haber evitado el desastre que se avecinaba. Lo único que sabía, mientras descendía las escaleras hacia el metro, era que mañana tendría que explicarle a una niña de 10 años, con un corazón enfermo, por qué su padre había perdido el trabajo que pagaba sus medicinas. Y no tenía idea de cómo hacerlo sin romper el corazón que tanto había luchado por mantener latiendo. Andrés abrió el refrigerador y contó mentalmente. 3 huevos, medio kilo de arroz, 1 litro de leche que vencía mañana. «¿Papá?» Se giró. Lucía estaba en la puerta de la cocina, su pijama de unicornios demasiado pequeña ya. Crecía tan rápido, demasiado rápido para su presupuesto actual. «¿No puedes dormir, cariño?» «Tengo hambre». Claro que tenía hambre. La cena había sido sopa aguada y pan. Andrés sintió el peso familiar de la culpa asentarse en su pecho. «Voy a hacerte algo». Preparó 2 huevos revueltos, usando solo uno para él. Lucía los devoró en silencio. A los 10 años ya entendía más de lo que debería. «Patricia dice que ya no trabajas en el edificio bonito». «Conseguí otro trabajo, mi amor. Uno mejor». La mentira salió fácil. Ya había contado tantas en las últimas 3 semanas. Entonces, ¿por qué comemos huevos otra vez? Andrés no tenía respuesta para eso. Su teléfono vibró. Mensaje de su antiguo colega, el doctor Ramírez. «Lo siento, Andrés. Pregunté por ti en 3 laboratorios. Todos hicieron las mismas llamadas. Alguien te cerró las puertas». Cerró el teléfono antes de que Lucía pudiera ver su expresión. «Termina tu comida. Mañana tienes escuela. Mañana tengo que ir con el doctor». El corazón de Andrés se detuvo. ¿El cardiólogo? La maestra llamó a tía Patricia. Dice que me cansé mucho en educación física, que me puse morada. Morada. La palabra resonó en su mente como una alarma. Hacía meses que no pasaba eso. Meses que el tratamiento había mantenido estable su condición. ¿Te duele algo? No, solo me cansé. Pero Andrés vio la verdad en cómo su hija respiraba. Demasiado rápido, demasiado superficial. Necesitaba ese trabajo, necesitaba ese maldito seguro médico. Lorena Castillo firmó el último documento de la noche y se permitió un momento de satisfacción. El lanzamiento internacional del medicamento cardíaco estaba a solo días de distancia. $200 millones en contratos. Acceso a mercados en 30 países. Su teléfono sonó. Doctor Javier Ortiz, jefe de control de calidad. «Lorena, necesito que vengas al laboratorio. Ahora». El tono hizo que se pusiera de pie inmediatamente. «¿Qué pasó?» «Mejor que lo veas tú misma». 10 minutos después estaba frente a una pantalla de computadora, mirando gráficos que no tenían sentido. «Explícamelo como si no tuviera un doctorado en farmacología». El doctor Ortiz señaló las líneas rojas que zigzagueaban por el monitor. Las pruebas regulatorias finales detectaron anomalías. La estructura molecular del medicamento no coincide con la fórmula aprobada. «Eso es imposible. Tenemos controles de calidad en cada etapa». «Lo sé, pero mira esto». Amplió una sección del gráfico. «El compuesto 7B muestra una inestabilidad que no debería existir. Es como si alguien hubiera alterado la fórmula deliberadamente». Lorena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cuándo pasó esto? Esa es la parte extraña. Los registros muestran que la última modificación ocurrió hace 3 semanas. Pero nadie reportó cambios en ese tiempo. 3 semanas. Algo en la memoria de Lorena se activó, pero no pudo identificarlo. «Reúne al equipo completo. Ahora. No me importa si son las 2 de la mañana». 2 horas después, 7 de sus mejores investigadores miraban los mismos datos con expresiones cada vez más preocupadas. «No podemos lanzar esto». La doctora Mónica Escobar, su química principal, sacudió la cabeza.
Si este medicamento llega a pacientes, podría causar arritmias fatales. ¿Pueden revertir los cambios? No, sin saber exactamente qué se alteró. Quien hizo esto sabía lo que hacía. Las modificaciones están enterradas en 17 puntos diferentes de la fórmula. Es como desarmar una bomba sin saber qué cable cortar. Lorena apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Cuánto tiempo para analizar cada alteración? Semanas, tal vez meses. No tenemos meses. Tenemos días antes de que los contratos se cancelen por incumplimiento. El silencio en el laboratorio era denso. 200 millones de dólares evaporándose. Años de trabajo destruidos. Su reputación arruinada. Hay otra cosa. El doctor Ortiz le mostró su tablet. Revisé las grabaciones de seguridad de las últimas semanas. Alguien accedió a los archivos centrales repetidamente, pero las credenciales están encriptadas. Necesitaremos días para rastrear quién fue. Lorena salió del laboratorio con las piernas temblorosas. Su asistente, Daniela, la esperaba en el pasillo. ¿Qué necesitas? Café. Y todos los registros de acceso a los laboratorios del último mes. Ya los tengo. Daniela le entregó una carpeta. También encontré algo raro. Hace 3 semanas tu seguridad detuvo a alguien en el piso ejecutivo. Un conserje. El recuerdo golpeó a Lorena como un puñetazo. Un hombre con guantes naranjas. Un sobre blanco. Palabras desesperadas sobre una fórmula. Hay una vulnerabilidad en el compuesto 7B. No. La palabra salió como un susurro. Lorena. El sobre. Él tenía un sobre. ¿Qué hice con él? Corrió hacia su oficina, Daniela siguiéndola confundida. Lorena se arrodilló frente al bote de basura debajo de su escritorio. Estaba vacío. Por supuesto, lo vaciaban cada noche. ¿Qué sobre? El conserje. El que despedí. Dijo que había encontrado algo. Dijo que había una vulnerabilidad. Yo pensé... ¿Pensaste que estaba loco? Pensé que era un conserje intentando sabotaje. Lorena se dejó caer en su silla. Daniela, necesito su nombre. Necesito encontrarlo. ¿Al conserje? Ahora. Su expediente, su dirección, todo. Daniela tecleó en su tablet. A Andrés Fuentes, 38 años. Lo despediste por intento de espionaje corporativo. Le dijiste al jefe de seguridad que lo marcara como amenaza. Ninguna empresa farmacéutica en la ciudad lo contrataría después de eso. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la arrogancia de Lorena. ¿Dice algo más? Trabajo aquí 18 meses. Turno nocturno. Referencias impecables. Hay una nota que dice... Espera. Daniela frunció el ceño. Dice que antes de trabajar aquí, hubo un vacío de 7 años sin empleo registrado. Recursos Humanos lo contrató de todas formas, porque pasó todas las verificaciones de antecedentes. ¿Qué hacía antes de esos 7 años? No lo dice, solo que tenía una hija dependiente. Por eso necesitaba el seguro médico. Una hija, una niña enferma, un padre desesperado intentando advertirle de un desastre, y ella lo había destruido sin escuchar una sola palabra. Lorena cerró los ojos. Por primera vez en años, sintió algo que no era control o poder. Sintió vergüenza. Dame su dirección. El jefe de seguridad encontró la grabación en menos de 10 minutos. Lorena se obligó a mirar la pantalla, aunque cada segundo era como tragar vidrio. Ahí estaba Andrés Fuentes, 3 semanas atrás, caminando por el pasillo ejecutivo con un sobre en la mano. Se detenía frente a su puerta. Miraba hacia ambos lados, se arrodillaba. Amplía el audio. La voz de Andrés surgió de las bocinas, apenas un susurro. Por favor, léelo. Por favor, solo léelo. Deslizaba el sobre por debajo de la puerta. Se ponía de pie. Comenzaba a alejarse. Y entonces aparecía ella. Lorena se vio a sí misma saliendo del elevador, la furia instantánea en su rostro. La grabación continuó. Cada palabra que había dicho resonaba ahora con un peso insoportable. ¿Realmente espera que crea que un hombre que limpia pisos entiende química molecular? Apágalo. El guardia obedeció. Lorena se quedó mirando la pantalla en negro. Las palabras de Andrés seguían flotando en su mente. Hay una vulnerabilidad en el compuesto 7B, exactamente donde sus científicos habían encontrado el problema. ¿Hay algo más? Sí. Revisé su historial de acceso. Entraba a los laboratorios de investigación cada noche durante su turno de limpieza, pero nunca tocaba nada. Solo
limpiaba. ¿Y? El guardia se veía incómodo. Los investigadores tienen la costumbre de dejar sus fórmulas en las pizarras. Trabajo confidencial, expuesto toda la noche. A Fuentes le tomaba el doble de tiempo limpiar esos laboratorios, como si estuviera leyendo, porque podía leerlas, porque las entendía. Dame todo lo que tengas sobre él. Una hora después, Lorena miraba la pantalla de su computadora con las manos temblorosas. Doctor Andrés Fuentes, licenciatura en Química por la UNAM, doctorado en Bioquímica, mismo lugar. 3 publicaciones en el Journal of Molecular Medicine, una de ellas específicamente sobre inestabilidades en compuestos cardíacos. La fecha de la última publicación hace 11 años. Después nada, como si Andrés Fuentes el científico hubiera dejado de existir. ¿Daniela? Su asistente apareció en la puerta. ¿Encontraste algo? Todo. Daniela le entregó otra carpeta. Su esposa murió hace 10 años durante el parto, cesárea de emergencia. La niña nació prematura. Estuvo 3 meses en cuidados intensivos. Él renunció a su puesto postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Biomédicas para cuidarla a tiempo completo. Cada palabra era un golpe. ¿Por qué no volvió a trabajar en investigación? 7 años sin empleo en el campo, ninguna referencia reciente. Los comités de contratación asumen que perdió su ventaja, y él probablemente no podía explicar el vacío sin hablar de su hija, protegiendo su privacidad. Entonces tomó trabajo de conserje, turno nocturno, para estar con ella durante el día. Daniela hizo una pausa. El seguro médico de Laboratorios Castillo cubría condiciones preexistentes. Por eso eligió trabajar aquí. Lorena cerró los ojos. Lo había destruido. Había destruido a un padre desesperado que solo intentaba ayudar. ¿Dónde vive? Nezahualcóyotl la golpeó como una bofetada física. Lorena había pasado toda su vida en Polanco, Lomas de Chapultepec, zonas donde la pobreza era un concepto abstracto. Esto no era abstracto, era concreto agrietado, paredes con grafiti, ventanas con barrotes. El edificio de Andrés tenía 6 pisos y ningún elevador. Lorena subió las escaleras en tacones, cada paso resonando contra el metal oxidado. Apartamento 4B. Tocó la puerta antes de perder el valor. Andrés abrió. Por un segundo ninguno habló. Él se veía peor que en su memoria, más delgado, más cansado, más roto. Usted. La palabra salió como veneno. Señor Fuentes, necesito... No. Comenzó a cerrar la puerta. Lorena la detuvo con la mano. Por favor, solo 5 minutos. ¿Para qué? ¿Para despedirme otra vez? ¿Para amenazarme con algo nuevo? ¿Para disculparme? Eso lo detuvo. Sus ojos se entrecerraron. ¿Disculparse? Tenía razón. Sobre el compuesto 7B. Sobre todo. Alguien saboteó la fórmula exactamente donde usted dijo que había una vulnerabilidad. Y ahora miles de vidas están en riesgo porque yo no lo escuché. Andrés se rió. Fue un sonido amargo, sin humor. ¿Entonces viene a pedirme ayuda? Después de destruir mi vida. Vengo a ofrecerle lo que sea necesario para arreglarlo. Dinero, un puesto permanente, lo que... ¿Cree que puede comprar su salida de cada error? Andrés se acercó, y Lorena vio la furia contenida en cada línea de su cuerpo. Usted me quitó el trabajo que mantenía viva a mi hija. Me marcó para que nadie más me contratara. ¿Sabe cuánto he dormido en 3 semanas? ¿Cuántas comidas he saltado para que ella pueda comer? Lo siento. Su disculpa no paga su próxima cita con el cardiólogo. No paga sus medicinas. No borra las noches que pasó preguntándome por qué su papá ya no puede cuidarla como antes. Cada palabra era merecida. Lorena las aceptó como puñetazos. Tiene razón, pero hay pacientes que necesitan ese medicamento. Niños con corazones enfermos como su hija. Si no arreglamos esto, no use a mi hija para manipularme. No la estoy usando. Estoy diciéndole la verdad. Usted es el único que predijo este problema. Usted es el único que puede ayudar a resolverlo. ¿Y por qué debería? ¿Por qué debería salvar su imperio después de lo que me hizo? No debería. Lorena sintió que su voz se quebraba. No tiene ninguna razón para ayudarme, pero tal vez tenga razones para ayudar a las personas que morirán si ese medicamento se distribuye defectuoso. ¿Papá? Ambos giraron. Una niña estaba en el pasillo, pequeña para sus 10 años,
con el mismo cabello oscuro de su padre y ojos demasiado grandes para su rostro pálido. Lucía. Cariño, vuelve adentro. Pero ella es la señora de la televisión. Lucía se acercó curiosa. La que hace medicinas. Lorena sintió que algo dentro de ella se rompía. Esta era la niña, la razón por la que Andrés había suplicado, la razón por la que había tomado un trabajo tan por debajo de sus capacidades. Hola. Se arrodilló para estar a la altura de Lucía. Sí, hago medicinas. ¿Para corazones? Algunas veces. Mi corazón no funciona bien. Lucía lo dijo con la simplicidad de alguien que ha vivido con eso toda su vida. Pero papá siempre encuentra la manera de cuidarme. Lorena miró a Andrés. Él tenía la mandíbula apretada, los ojos brillantes. Lucía, por favor. Papá, si ella hace medicinas para corazones, ¿puede ayudar a otros niños como yo? El silencio que siguió fue devastador. Sí. Andrés finalmente habló, su voz apenas un susurro. Podría. Lucía sonrió. Entonces deberías ayudarla, porque otros niños también necesitan papás que los cuiden, ¿verdad? De la boca de una niña salió la verdad que ningún adulto podía negar. Andrés cerró los ojos. Cuando los abrió, algo en ellos había cambiado. Entra. El apartamento era diminuto. 2 habitaciones, una cocina que apenas cabía una persona, una sala con un sofá gastado. Pero estaba impecable. Las paredes estaban cubiertas con dibujos de Lucía, certificados escolares, fotos de ella en diferentes etapas de crecimiento, y en un estante, casi escondidos, 3 revistas científicas con su nombre en la portada. No lo hago por usted. Andrés se volvió hacia ella. Lo hago porque mi hija tiene razón. Hay otros niños que necesitan ese medicamento funcionando correctamente. Entiendo. Mis condiciones: acceso completo a todos los archivos, autoridad directa sobre la investigación, y usted se mantiene fuera de mi camino. Aceptado. Y una cosa más. Su mirada era de acero. Cuando esto termine, no quiero nada de usted. Ni trabajo, ni dinero, ni disculpas. Resolveré su problema, salvaré a esos pacientes, y luego usted desaparecerá de nuestras vidas. ¿Claro? No estaba claro. Lorena acababa de darse cuenta de que quería exactamente lo opuesto. Quería conocer a este hombre, entender su historia, compensar el daño que había causado. Pero asintió. Claro. Andrés se puso la bata de laboratorio como si fuera una armadura. Habían pasado 10 años desde la última vez, pero sus manos recordaban cada movimiento. Lorena lo observaba desde la puerta de su laboratorio privado. Él había insistido en trabajar ahí lejos del equipo de investigación que no confiaba en él. ¿Necesitas algo? Que te vayas. Andrés no levantó la vista del microscopio. Dijiste que te mantendrías fuera de mi camino. Este es mi laboratorio. Entonces considéralo prestado. Lorena debió sentirse ofendida. En cambio, se encontró sonriendo ligeramente. Nadie le hablaba así. Nadie se atrevía. 3 horas después, seguía ahí. No podía irse. Ver a Andrés trabajar era como ver a un maestro tocar un instrumento después de años de silencio. Cada movimiento era preciso, cada análisis meticuloso. El sabotaje es sofisticado. Andrés finalmente habló sin que ella preguntara. 17 alteraciones diferentes, todas diseñadas para manifestarse solo bajo condiciones metabólicas específicas. Quien hizo esto quería que parecieran reacciones adversas aleatorias, no sabotaje evidente. ¿Puedes revertirlo? Puedo. Pero primero necesito entender el patrón. Giró hacia ella. ¿Trajiste los registros de acceso que pedí? Lorena le entregó una tablet. Sus dedos se rozaron brevemente. Ambos retiraron la mano demasiado rápido. Aquí está todo del último mes. Andrés estudió los datos en silencio. Lorena aprovechó para mirarlo realmente. Las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, las manos que temblaban ligeramente por demasiada cafeína y muy poco sueño, la forma en que se mordía el labio cuando se concentraba. ¿Qué? Ella parpadeó. Él la estaba mirando. Nada. Me estabas observando. Estaba pensando que necesitas comer algo. No necesito que me cuides. No estoy cuidándote. Estoy protegiendo mi inversión. Si colapas de hambre, no puedes salvar mi empresa. Fue una mentira obvia. Andrés pareció darse cuenta, pero no dijo nada.
Lorena salió y regresó 20 minutos después con comida de un restaurante cercano. Él la miró con suspicacia. No está envenenada. ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo que no fuera arroz? La pregunta lo tomó desprevenido. Bajó la mirada. Come. Ella empujó el contenedor hacia él. Por favor. Andrés obedeció. Después del tercer bocado, sus hombros se relajaron un poco. Gracias. De nada. Comieron en silencio incómodo. Lorena buscaba algo que decir que no sonara condescendiente o vacío. Tu hija es encantadora. Andrés sonrió. Fue la primera expresión genuina que ella le había visto. Es mi vida entera. ¿Cómo está su corazón? Estable por ahora. Necesita cirugía eventualmente, pero las listas de espera en el sistema público son de 8 meses. Para entonces. No terminó la frase. ¿Por qué no el sector privado? Andrés la miró como si hubiera dicho algo increíblemente estúpido. ¿Con qué dinero? Una cirugía cardíaca pediátrica cuesta $500,000. Yo ganaba 13,000 al mes como conserje. Iba a tomar años a ahorrar lo suficiente, pero al menos tenía el seguro para mantenerla estable mientras tanto. $500,000. Lorena gastaba eso en un trimestre en su departamento. Nunca había pensado en lo que significaba no tenerlo. Lo siento. Ya dijiste eso. Y lo diré 1000 veces más si es necesario. Andrés dejó el tenedor. Sus ojos la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir expuesta. ¿Por qué? No por la empresa. Podrías contratar a cualquier científico para arreglar esto. ¿Por qué viniste personalmente a buscarme? Lorena no tenía una respuesta que tuviera sentido. Solo sabía que la imagen de él, siendo arrastrado por seguridad, sus súplicas por su hija, la había perseguido cada noche desde entonces. Porque cometí un error terrible y necesitaba enfrentarlo. ¿Enfrentarlo o arreglarlo? ¿No es lo mismo? No. Enfrentar significa admitir que estabas equivocada. Arreglar significa asegurarte de que no vuelva a pasar. Andrés se recostó en su silla. ¿Cuántas otras personas has destruido sin escuchar, Lorena? Era la primera vez que usaba su nombre. Sonaba extraño en su voz, íntimo de una manera que no debería ser. No lo sé. La admisión dolió. Probablemente más de las que puedo contar. Al menos eres honesta. Se quedaron mirándose. El laboratorio estaba en silencio excepto por el zumbido de las máquinas. Lorena sintió algo cambiar en el aire entre ellos. Algo peligroso. ¿Cómo murió tu esposa? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Andrés se tensó visiblemente. No es algo de lo que hable. Lo siento. No debí... Cesárea de emergencia. Las palabras salieron rápidas como si contarlas más lento doliera más. El doctor me dio una opción. Salvar a Mariana o salvar al bebé. No a ambas. 30 segundos para decidir quién vivía y quién moría. Lorena sintió que su corazón se detenía. Andrés. Elegí a mi hija. Mariana me hizo prometerlo antes de entrar a cirugía. Dijo que si algo salía mal, salvara al bebé. Su voz se quebró. Así que la dejé morir. Y luego pasé 3 meses en cuidados intensivos rogando que Lucía sobreviviera, odiándome por la decisión que había tomado. No fue tu culpa. Claro que fue mi culpa. Yo elegí. Yo firmé los papeles. Yo la miré a los ojos y le dije que todo estaría bien, sabiendo que era una mentira. Lorena se encontró moviéndose antes de pensarlo. Se sentó junto a él, sus manos encontrando las de él. Hiciste lo que ella te pidió, lo que cualquier madre hubiera querido. No fue egoísmo, fue amor. Andrés la miró con ojos brillantes. ¿Por qué me dices esto? Porque necesitas escucharlo. Por un momento pareció que él iba a llorar, pero se recuperó apartando sus manos gentilmente. Deberíamos volver al trabajo. El resto de la noche transcurrió en silencio enfocado, pero algo había cambiado. Las paredes entre ellos se habían agrietado. 3 días después, Andrés encontró el patrón. Mira esto, señaló la pantalla. 17 alteraciones en 6 semanas. Pero no son aleatorias, siguen una secuencia específica, y todas fueron hechas por la misma persona usando las mismas credenciales de acceso. Lorena estudió los datos. Su estómago se hundió. No puede ser. ¿Quién es Mendizábal? Octavio Mendizábal. Mi investigador principal me ha trabajado 20 años. Pues tu investigador principal saboteó tu medicamento. Andrés amplió los registros. Mira las marcas de tiempo.
Cada alteración coincide exactamente con sus horas de acceso al sistema. Lorena se dejó caer en una silla. Octavio, el hombre que había entrenado a la mitad de su equipo, el hombre en quien confiaba ciegamente. Tiene que haber una explicación. Solo hay una. Él hizo esto intencionalmente. ¿Por qué? ¿Por qué destruiría su propio trabajo? Pregúntaselo tú misma. Andrés se puso de pie. Pero hazlo con seguridad presente. Si está dispuesto a matar pacientes, ¿qué más es capaz de hacer? La confrontación en el laboratorio de Octavio fue breve y brutal. Rodeado por guardias de seguridad, el hombre de 50 años se derrumbó casi inmediatamente. Lo pasaste por alto. Las palabras salieron como veneno. 25 años en esta empresa y promoviste a investigadores que llevaban 5 años. Me usaste para entrenarlos y luego me ignoraste. Octavio, solo quería enseñarte una lección. Iba a descubrir el problema en el último momento. Iba a salvarlo todo, y finalmente me verías. Se rió sin humor. Pero entonces despediste al conserje que también lo notó, y me di cuenta de que nunca ibas a ver a nadie excepto a ti misma. Los guardias se lo llevaron. Lorena se quedó ahí, mirando el espacio vacío donde había estado. Lo creé yo. Su voz sonaba distante. Creé un ambiente donde la gente se siente tan invisible que está dispuesta a matar por atención. Andrés no la contradijo, no la consoló. Solo dijo, ahora ya lo sabes. La pregunta es qué vas a hacer al respecto. Las semanas se convirtieron en una rutina que ninguno había anticipado. Andrés llegaba al laboratorio cada noche. Lorena se quedaba hasta el amanecer. Entre ellos, el medicamento comenzaba a recuperar su forma original. Compuesto 7B restaurado. Andrés marcó otra sección en su lista. Quedan 11 alteraciones más. Lorena dejó 2 tazas de café sobre la mesa. Él ya no protestaba cuando ella traía comida o bebida. Pequeñas rendiciones que significaban más de lo que cualquiera admitía. ¿Cuánto tiempo más? 2 semanas, tal vez 3. Los contratos internacionales se cancelan en 4 semanas. Entonces será mejor que me dejes trabajar en paz. Pero ninguno se movió. Se habían acostumbrado a la presencia del otro, al silencio compartido, a los momentos donde sus manos se rozaban al alcanzar el mismo instrumento. Mi asistente dice que pasaste la tarde en mi oficina ayer. Andrés no levantó la vista de su microscopio. Tu secretaria Daniela me pidió que revisara unos informes. Aparentemente nadie más entiende los análisis técnicos. Y tu equipo de marketing está vendiendo el medicamento basándose en datos que no comprenden. Les dije que reescribieran todo. Lorena sintió una sonrisa tirando de sus labios. ¿Le ordenaste a mi equipo de marketing que reescribiera su trabajo? Alguien tenía que hacerlo. Andrés, ellos reportan directamente a mí. Ahora reportan a alguien que sabe de lo que habla. Finalmente la miró. ¿Es un problema? Debería serlo. En cambio, Lorena se descubrió pensando que necesitaba más personas dispuestas a decirle cuando estaba equivocada. No, no es un problema. La transformación comenzó en pequeños momentos. Lorena empezó a llegar temprano a la oficina para saludar al personal de limpieza por su nombre. Descubrió que Fernando, el guardia de seguridad, estaba estudiando ingeniería, que Rosa, la supervisora de limpieza, tenía una hija preparando su quinceañera. ¿Qué te hizo cambiar? Andrés estaba recostado en el sofá de su oficina durante un descanso. Se veía exhausto, pero más relajado que semanas atrás. Tú, no hice nada. Me mostraste lo que no quería ver. Lorena se sentó en la silla frente a él. Pasé 38 años construyendo muros. Pensé que me protegían. Solo me aislaban. Los muros sirven para algo. ¿Los tuyos todavía están arriba? Andrés consideró la pregunta. No tan altos como antes. Fue la admisión más cercana a la vulnerabilidad que él había mostrado. Lorena sintió algo cálido expandirse en su pecho. ¿Puedo preguntarte algo personal? Depende de qué tan personal. ¿Extrañas la investigación? No esto, señaló el laboratorio. Tu propia investigación. Publicar. Enseñar. La expresión de Andrés se suavizó con algo parecido a la nostalgia. Cada día. Pero Lucía necesitaba un padre presente, no uno casado con un laboratorio. Hice mi elección. ¿Y si pudieras tener ambas cosas? ¿Qué estás sugiriendo? Quédate, después de que esto termine, como director de investigación real.
no como consultor temporal. Puedes poner tus condiciones, horarios flexibles, trabajo desde casa cuando Lucía lo necesite, lo que sea. Andrés se sentó derecho. Ya discutimos esto, cuando termine me voy. ¿Por qué? Porque no quiero nada de ti. ¿Y si yo quiero algo de ti? Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de un significado que ninguno estaba listo para reconocer. Andrés se puso de pie abruptamente. Volvamos al trabajo. El sábado, Lorena apareció en el apartamento de Andrés sin avisar. Lucía abrió la puerta, su rostro iluminándose. «Señora Lorena». «Hola, cariño, ¿está tu papá?» «Salió a comprar comida, pero puedes esperarlo». Lucía la jaló adentro. «¿Quieres ver mi proyecto de ciencias?» Media hora después, Andrés regresó para encontrar a Lorena y Lucía inclinadas sobre un microscopio improvisado hecho con una webcam y un teléfono. «Esto no puede ser real», pero su voz sonaba más divertida que molesta. «Papá, mira, Lorena me está enseñando sobre células. Estamos viendo una cebolla». Andrés dejó las bolsas del mercado y se acercó. Ver a estas dos personas juntas, una brillante ejecutiva agachada al nivel de una niña de 10 años, explicando pacientemente mitosis, hizo algo extraño a su corazón. «Es increíble, mi amor. Lorena dice que si estudio mucho, puedo ser científica como tú. Como ambos». Lorena corrigió. «Tu papá es mucho mejor científico que yo». Lucía las miró a ambos con esa expresión demasiado sabia. «¿Van a casarse?» Andrés casi se atragantó con el aire. «Lucía, eso es inapropiado». «¿Por qué?» «En las películas, cuando los adultos se miran como ustedes se miran, siempre se casan». Lorena sintió su rostro arder. Andrés parecía igualmente mortificado. «Ve a lavarte las manos para la comida». Cuando Lucía salió, el silencio fue ensordecedor. «Ella es solo una niña, dice cosas sin pensar». «Lo sé». Lorena no lo miraba. «No nos miramos de ninguna manera especial». «Por supuesto que no». Pero ambos sabían que era mentira. La noche que todo cambió fue completamente ordinaria. Trabajando hasta tarde, café enfriándose, datos médicos llenando pantallas. Andrés explicaba algo sobre estabilidad molecular. Lorena asentía, aunque en algún punto dejó de escuchar las palabras y solo observó la pasión en su voz. Se quedaron dormidos sin planearlo. Andrés en su silla, la cabeza sobre los brazos cruzados en la mesa, Lorena en el sofá cercano. En algún momento de la noche, ella se movió instintivamente hacia el calor de otro cuerpo. Andrés despertó primero. Lorena estaba acurrucada contra su hombro, su brazo alrededor de ella protectoramente. La luz del amanecer entraba por las ventanas del laboratorio. Se veía diferente dormida, más joven, sin las máscaras de poder que usaba despierta. Hermosa. El pensamiento lo aterró. Se movió ligeramente y ella despertó. Sus ojos se abrieron, confundidos por un momento. Luego se dio cuenta de dónde estaba, a centímetros de su rostro. Ninguno se movió, ninguno respiró. El momento se estiró como vidrio a punto de quebrarse. Andrés se inclinó primero. O tal vez fue ella. No importaba. Sus labios se encontraron suavemente, tentamente, como una pregunta esperando respuesta. Lorena respondió presionando más cerca. Sus manos encontraron su cabello. Él la atrajo más hacia sí, años de soledad rompiéndose en un solo beso. El temporizador del laboratorio sonó estridentemente. Se separaron como si los hubieran quemado. Andrés se puso de pie tan rápido que su silla cayó. Eso fue un error. Andrés, no debió pasar. No puede volver a pasar. Salió del laboratorio antes de que ella pudiera responder. Lorena se quedó ahí, sus labios todavía hormigueando, su corazón latiendo dolorosamente rápido. El teléfono de Andrés sonó durante una reunión con el equipo regulatorio. «Señor Fuentes, soy la directora de la escuela de Lucía. Su hija colapsó durante el recreo. La ambulancia está en camino al hospital infantil». El mundo de Andrés se detuvo. Corrió. No recordaba tomar su chaqueta o llamar un taxi. Solo recordaba el terror absoluto bombeando por sus venas. Lorena lo siguió sin preguntar. Lo alcanzó en el elevador. «¿Qué pasó?» «Lucía, hospital, tengo que...» «Vamos, mi chofer es más rápido». El viaje fue una eternidad comprimida en 15 minutos. Andrés tenía las manos apretadas en puños, la mandíbula tensa. «Va a estar bien». «No lo sabes». «Lo sé.
Porque es tu hija, y las hijas de hombres como tú no se rinden. En el hospital un médico los esperaba. ¿Padre de Lucía Fuentes? Soy yo, ¿dónde está? Estable por ahora, pero su condición cardíaca ha empeorado significativamente. Necesita cirugía correctiva lo antes posible. Sin ella, ¿cuánto tiempo tenemos? Semanas, tal vez un mes. ¿Y cuánto cuesta la cirugía? 450,000 pesos. Tenemos especialistas disponibles, pero necesitamos confirmación de pago antes de... Yo lo cubro. Ambos hombres miraron a Lorena. Señora, esto no es... Facturen todo a mi nombre personal. Cirugía, especialistas, hospitalización, todo. Sacó una tarjeta. Quiero a los mejores cardiólogos pediátricos disponibles. Contacten al doctor Ramírez en Houston si es necesario. Los traeré en mi avión privado. Andrés la miraba como si nunca la hubiera visto antes. Lorena, no puedes. Ya lo hice. Es $500,000. Es la vida de tu hija. Sus ojos eran fierces. No negociable. El médico desapareció para hacer arreglos. Andrés se dejó caer en una silla de la sala de espera. Todas las defensas finalmente colapsando. Lloró, sin sonido, sin drama. Solo lágrimas silenciosas de un hombre que había cargado demasiado durante demasiado tiempo. Lorena se arrodilló frente a él, tomando sus manos. No estás solo en esto, no más. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Porque... La verdad salió antes de poder detenerla. Porque me importas. Ambos me importan. Y no puedo, no quiero, imaginar un mundo donde no estén en mi vida. Andrés la miró a través de las lágrimas. Vio la verdad en su rostro. La vulnerabilidad, el miedo, el amor apenas naciendo. La abrazó. Lorena lo sostuvo mientras temblaba, susurrando promesas que no sabía si podía cumplir, pero que necesitaba hacer de todas formas. En algún lugar entre el terror y la esperanza, algo cambió irrevocablemente entre ellos. Ya no eran CEO y empleado. Eran dos personas rotas aprendiendo a sostenerse mutuamente. Terminé. Andrés se recostó en su silla, los ojos rojos de cansancio. En la pantalla frente a él, la fórmula del medicamento brillaba en su forma original perfecta. Lorena dejó escapar un suspiro que había estado conteniendo durante semanas. ¿Estás seguro? Completamente, todas las alteraciones revertidas. Ya podemos comenzar las pruebas finales. Habían pasado 6 semanas desde el arresto de Octavio, 6 semanas de trabajo incansable, 6 semanas de visitas diarias al hospital donde Lucía esperaba su cirugía, ahora programada para dentro de 2 semanas, con los mejores especialistas que el dinero de Lorena pudo conseguir. 6 semanas de cuidadosamente no hablar sobre el beso en el laboratorio. El consejo quiere una conferencia de prensa, anunciar que superamos la crisis. ¿Qué vas a decirles? ¿La verdad? Andrés la miró con sorpresa. ¿La verdad completa? Cada palabra. El sabotaje, mi error al despedirte, como casi destruyo todo por arrogancia. Todo. Lorena, eso es suicidio corporativo. ¿O es la única manera de reconstruir confianza real? Se sentó frente a él. Estoy cansada de mentiras, de medias verdades, de proteger mi imagen mientras destruyo personas. Tu consejo te va a crucificar. Probablemente. Pero tú me enseñaste que hacer lo correcto rara vez es fácil. Algo en su expresión hizo que el corazón de Andrés se acelerara peligrosamente. La conferencia de prensa fue exactamente el desastre que Andrés predijo, y exactamente la catarsis que Lorena necesitaba. Hace 2 meses despedí a un científico brillante porque asumí que un conserje no podía saber más que mis investigadores. Su voz era clara, sin disculpas. Esa arrogancia casi costó miles de vidas. El doctor Andrés Fuentes intentó advertirme sobre una vulnerabilidad crítica en nuestro medicamento cardíaco. Yo lo ignoré, lo humillé y destruí su carrera por intentar ayudar. Las cámaras destellaron. Los reporteros gritaron preguntas. Lorena los ignoró a todos. El doctor Fuentes posteriormente salvó esta empresa, identificando y revirtiendo un sabotaje sofisticado. Lo hizo no por mí, sino por los pacientes que necesitan este medicamento. Es el científico más íntegro que he conocido. Y hoy anuncio su nombramiento como director de desarrollo de investigación de Laboratorios Castillo. Andrés, sentado entre la audiencia, sintió todas las miradas girar hacia él. Quiso hundirse en su silla. En cambio, asintió brevemente.
Además, estamos implementando cambios estructurales en cómo valoramos a cada empleado, sin importar su posición, porque el talento no se mide por títulos, sino por carácter e integridad. Las preguntas explotaron después, pero una voz se elevó sobre las demás. ¿Es cierto que usted y el doctor Fuentes tienen una relación romántica? El silencio que siguió fue ensordecedor. Lorena sintió su rostro arder. Buscó a Andrés en la multitud. Él la miraba con una expresión que no podía descifrar. El doctor Fuentes y yo somos colegas. Nada más. Fue una mentira obvia. Las fotos de ellos saliendo del hospital juntos, su lenguaje corporal en reuniones, ya circulaban en redes sociales. Pero decir la verdad, cuando ni siquiera habían hablado sobre lo que eran, parecía prematuro. Javier Solís esperaba en su oficina cuando regresó. Alto, guapo, impecablemente vestido. Su exprometido de hace 3 años. Esa fue una conferencia interesante. ¿Qué haces aquí, Javier? Preocupándome por ti. Se acercó con esa sonrisa de abogado corporativo que alguna vez la había atraído. Estás bajo mucha presión. Es comprensible que tus decisiones estén comprometidas. Mis decisiones están perfectamente claras. ¿Darle 30% de equity de la empresa a un hombre que despediste hace semanas? ¿Anunciar públicamente que casi mataste pacientes por negligencia? Sacudió la cabeza. Lorena, esto se parece a un colapso nervioso. Se parece a finalmente hacer las cosas correctamente. O se parece a una mujer confundiendo gratitud con algo más. Javier bajó la voz. Ese hombre, Fuentes, ¿realmente crees que le importas? ¿O solo está usando tu culpa para obtener lo que quiere? Vete. Piénsalo. Aparece en tu vida en el momento perfecto. Te hace sentir culpable. De repente tiene acceso a todo. Tu empresa, tu dinero, tu cama, probablemente. La bofetada resonó en la oficina. Lorena había movido su mano antes de pensarlo. Sal de mi oficina. Ahora. Javier se tocó la mejilla, su expresión endureciéndose. Te arrepentirás de esto. Cuando ese conserje te deje en ruinas, no vengas llorando conmigo. Se fue. Lorena se dejó caer en su silla, las manos temblando. Daniela entró momentos después. ¿Estás bien? Escuché voces. Estoy bien. ¿Qué necesitas? El consejo convocó una reunión de emergencia. Cuestionan tu capacidad de liderazgo. Quieren una votación sobre tu continuidad como CEO. Por supuesto que sí. Lorena casi se rió. Todo se estaba derrumbando exactamente como Javier había predicho. ¿Cuándo? Mañana, y hay algo más. Daniela le entregó un sobre. Esto llegó para el doctor Fuentes. Lo abrí por error. Pensé que debías verlo. Lorena leyó la carta. Con cada línea, su corazón se hundía más. Encontró a Andrés en el hospital, sentado junto a la cama de Lucía. La niña dormía conectada a monitores que rastreaban cada latido irregular de su corazón. ¿Cómo está? Estable. Asustada. Andrés no apartó la vista de su hija. La cirugía es en 1 semana. Va a estar bien. Eso sigo diciéndome. Lorena se sentó en la silla junto a él. El sobre en su bolso parecía pesar toneladas. Necesito mostrarte algo. Le entregó la carta. Andrés la leyó en silencio, su expresión cambiando gradualmente. ¿De dónde sacaste esto? Llegó a la oficina. Para ti. La oferta de Biomedical Solutions era generosa hasta el punto de lo obsceno. Director de investigación global. 500,000 pesos al mes. Cobertura médica ilimitada para Lucía, incluyendo acceso a especialistas en Houston, Boston, cualquier parte del mundo. Fondo de investigación de 10 millones de pesos anuales. Todo lo que necesitaba. Todo lo que había sacrificado durante 10 años. ¿Por qué me muestras esto? Porque debes aceptarlo. Andrés finalmente la miró. ¿Qué? Es perfecto para ti. Para Lucía. No puedo competir con eso, no debería intentarlo. Lorena. Trabajaste demasiado duro, sacrificaste demasiado. Esta es tu oportunidad de recuperar todo. Tu carrera, tu estabilidad, el futuro de tu hija. Su voz se quebró ligeramente. No puedo pedirte que renuncies a eso por lo que sea que esto sea entre nosotros. ¿Y si no quiero aceptarlo? Entonces serías un tonto. Lorena parpadeó rápidamente contra las lágrimas que amenazaban. Andrés, sé realista. Mi consejo probablemente me destituya mañana. La empresa podría colapsar. No tengo nada seguro que ofrecerte. Tal vez no quiero seguridad. Tal vez quiero algo real.
Nada sobre nosotros es real. Es culpa, gratitud, circunstancias extremas, pero no es... No pudo terminar la mentira. Andrés tomó su mano. Su pulgar trazó círculos en su palma. ¿Sabes cuál es la diferencia entre mi esposa y tú? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué? Mariana me pidió que eligiera a nuestra hija sobre ella porque sabía que yo dudaría. Que mi instinto sería salvarla a ella. Su voz era suave pero firme. Tú me estás pidiendo que elija a Lucía sobre ti por la misma razón, porque sabes que mi instinto es quedarme contigo. Andrés, no es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ambas dispuestas a sacrificarse por lo que creen que necesito. Se inclinó más cerca. Pero tal vez ya sé lo que necesito. Y no es dinero o seguridad o una oferta corporativa perfecta. Entonces, ¿qué es? No lo sé todavía, pero sé que quiero la oportunidad de descubrirlo contigo. Lucía se movió en la cama, murmurando algo en sueños. Ambos se quedaron quietos hasta que se acomodó de nuevo. La cirugía es en una semana. Andrés volvió a mirar a Lorena. Dame hasta entonces para decidir, no por la oferta, por nosotros. ¿Y si el consejo me despide mañana? Entonces supongo que ambos estaremos desempleados. Una sonrisa tocó sus labios. Podemos formar nuestro propio laboratorio, trabajar desde mi apartamento diminuto, vivir de frijoles y café. A pesar de todo, Lorena se rió. Eso suena terrible. Lo sé. Andrés entrelazó sus dedos. Pero estaríamos juntos. Y últimamente, eso suena menos terrible cada día. El Consejo Directivo de Laboratorios Castillo se reunió en la sala de conferencias principal. 12 rostros serios miraban a Lorena con expresiones que iban desde la decepción hasta la hostilidad abierta. Esta reunión es para discutir tu continuidad como CEO. El presidente del Consejo, Lic, Márquez, habló sin emoción. Tus decisiones recientes han puesto en riesgo esta empresa. Mis decisiones salvaron esta empresa. ¿Darle 30% de equity a un ex empleado? ¿Admitir públicamente negligencia? Otro miembro del consejo sacudió la cabeza. Lorena, perdiste la objetividad. Gané perspectiva. Hay una diferencia. La puerta se abrió. Andrés entró, vestido en un traje que Lorena nunca le había visto usar. Se veía diferente, como el científico que alguna vez fue. Disculpen la interrupción, soy el doctor. Andrés Fuentes. Y tengo algo que decir antes de que voten. Doctor Fuentes, esto es una reunión privada del Consejo, sobre una decisión que me afecta directamente. Se acercó a la cabecera de la mesa. Ayer recibí una oferta de Biomedical Solutions, director global de investigación, $500,000 al mes. Recursos ilimitados. Los miembros del Consejo intercambiaron miradas. Sabían lo que venía. La rechacé. El silencio fue absoluto. ¿Por qué demonios harías eso? Márquez finalmente habló. Porque el dinero no construye legados. Las personas sí. Andrés sacó un documento de su maletín. Aquí está mi contrapropuesta. No como empleado, como socio. Colocó el documento frente a Lorena. Ella lo leyó rápidamente, sus ojos ensanchándose. ¿Una reestructuración completa? División de investigación independiente. Equity para investigadores clave. Políticas de trabajo flexible para padres. Y esto, señaló la última página. La Fundación Mariana Fuentes para asistencia médica a familias de empleados. Financiada por 5% de las ganancias anuales de la empresa. Eso es una locura. Márquez se puso de pie. Estás pidiendo que regalemos millones. Estoy pidiendo que invirtamos en las personas que hacen funcionar esta empresa. Todas las personas, no solo las que tienen títulos ejecutivos. ¿Y si nos negamos? Andrés sonrió. Fue una expresión fría que Lorena nunca había visto. Entonces acepto la oferta de Biomedical y me llevo cada investigador talentoso que quiera venir conmigo. Ya hablé con 7. Todos dijeron que sí. Era un farol. Tenía que serlo. Pero Lorena vio la verdad en su rostro. No estaba jugando. Esto es chantaje. Esto es negociación. Andrés se volvió hacia Lorena. ¿Qué dices? Lorena miró el documento. Cada línea representaba un cambio radical. Cada propuesta desafiaba décadas de práctica corporativa. Era perfecto. Acepto. Todo. Sin modificaciones. Lorena, no puedes hacer esto sin aprobación del Consejo. Tengo el 51% de las acciones con derecho a voto.
Se puso de pie. Puedo hacer exactamente esto. Y si alguien tiene problema, puede renunciar. Les daré excelentes referencias. 2 miembros del consejo se levantaron y salieron inmediatamente. Los demás se quedaron evaluando si valía la pena pelear. Márquez finalmente suspiró. ¿Al menos lo pusiste a firmar una renuncia de demanda por despido injustificado? No la necesito. Andrés habló antes de que Lorena pudiera. No voy a demandar. Esto no es sobre restitución. Es sobre construcción. Sobre crear algo que valga la pena. Y la relación personal entre ustedes, eso es un riesgo legal masivo. Lorena y Andrés se miraron. Ella vio la pregunta en sus ojos. Asintió ligeramente. Eso no es asunto del consejo. La voz de Lorena era firme. Pero ya que preguntan si hay algo entre nosotros, y no voy a disculparme por ello ni esconderlo. Entonces esto es oficial. Márquez cerró su carpeta. Estás apostando tu empresa por un hombre que conociste hace 2 meses. Estoy apostando por el futuro que ambos queremos construir. Si eso les parece irracional, tal vez no deberían estar en este consejo. 3 miembros más renunciaron esa tarde. Lorena los reemplazó con personas que entendían la visión. La doctora Elena Pacheco, que había comenzado como asistente de laboratorio. Fernando Guzmán, el guardia de seguridad estudiando ingeniería. Rosa Delgado, supervisora de limpieza con 20 años en la empresa. La noticia explotó en medios. Algunos los llamaron locos, otros los llamaron visionarios. A Lorena no le importaba ninguno de los dos. La cirugía de Lucía duró 7 horas. Andrés caminó por la sala de espera como animal enjaulado. Lorena se sentó en silencio, rezando a un Dios en el que no estaba segura de creer. Patricia, la hermana de Andrés, llegó con café que nadie bebió. Va a estar bien. Lucía es una peleadora, igual que su padre. Lorena tomó la mano de Andrés. Él la apretó tan fuerte que dolió, pero ella no se quejó. Cuando el cirujano finalmente salió, Andrés no pudo hablar. Lorena lo hizo por él. ¿Cómo está? La cirugía fue exitosa. Corregimos la malformación principal. Usamos el protocolo de medicación prequirúrgica que ustedes desarrollaron. Estabilizó su corazón perfectamente. ¿Y ahora? Necesitará seguimiento regular, medicación de mantenimiento, pero puede vivir una vida normal, activa, sin las limitaciones que tenía antes. Andrés colapsó en una silla, sollozando de alivio. Lorena se arrodilló frente a él, sosteniéndolo mientras temblaba. Lo logramos, susurró contra su cabello. Ella va a estar bien. Lucía despertó 2 horas después, pálida pero sonriente. Andrés no soltó su mano durante horas. ¿Ya pasó? Ya pasó, mi amor. Todo salió perfecto. ¿Puedo ir a la escuela mañana? En unas semanas necesitas sanar primero. Lucía notó a Lorena parada cerca de la puerta. ¿Viniste? Por supuesto que vine. Lorena se acercó a la cama. ¿Cómo te sientes? Cansada, pero bien. Lucía miró entre ambos adultos. ¿Papá dijo que sí? ¿Que dijera sí a qué? A que te quedes con nosotros para siempre. Andrés se sonrojó. Lucía, esa conversación es privada. ¿Pero va a quedarse? Lorena se sentó al borde de la cama, tomando la pequeña mano de Lucía. Si tú me dejas, si tu papá me deja, me gustaría mucho quedarme. ¿Como mi mamá? La pregunta golpeó a Lorena en el pecho. Miró a Andrés buscando permiso. Él tenía lágrimas en los ojos, pero asintió. Si quieres que lo sea, no puedo reemplazar a tu mamá, pero puedo amarte tanto como ella lo hubiera hecho. Promesa, promesa. Lucía cerró los ojos, satisfecha. En minutos estaba dormida de nuevo. Andrés y Lorena se quedaron ahí, su hija entre ellos, conectados por algo más fuerte que cualquier contrato o acuerdo de negocios. Javier intentó un último ataque. Presentó quejas ante la COFEPRIS, alegando que la relación personal entre Lorena y Andrés comprometía la integridad de la investigación, que los resultados del medicamento debían ser revisados por terceros. La investigación fue exhaustiva. Cada dato, cada prueba, cada resultado fue escrutinizado. Todo resistió el análisis, porque Andrés nunca había comprometido su integridad científica, ni siquiera por amor. La queja fue desestimada. El abogado de Javier enfrentó cargos por uso frívolo del sistema regulatorio. Lorena no sintió satisfacción, solo alivio de que finalmente había terminado.
6 meses después, la Fundación Mariana Fuentes abrió oficialmente. El evento fue en un salón del hospital donde Lucía había sido operada. Andrés se paró frente a 200 personas, empleados, pacientes, familias, medios. Mi esposa murió dándome el regalo más grande, nuestra hija. Por 10 años luché solo para darle la vida que merecía. Su voz era clara, fuerte. Esta fundación existe para que ningún padre vuelva a elegir entre su carrera y cuidar a su hijo enfermo. Para que ningún niño pierda tratamiento porque sus padres no pueden pagar. La multitud aplaudió. Lorena estaba en primera fila, Lucía a su lado. Ambas usaban brazaletes que la niña había hecho con cuentas que deletreaban familia. Nada de esto sería posible sin la mujer que tuvo el valor de admitir que estaba equivocada. Andrés buscó a Lorena en la audiencia, que eligió humildad sobre orgullo, crecimiento sobre ego, que me enseñó que las segundas oportunidades no son solo posibles, son necesarias. Lorena sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Lucía apretó su mano. También quiero agradecer a mi hija, por recordarme que el amor es más fuerte que el resentimiento, que el perdón es más poderoso que la venganza. Andrés bajó del podio y caminó directamente hacia ellas. Y por ayudarme a ver que las familias no siempre vienen en paquetes tradicionales. A veces las construimos, pieza por pieza, persona por persona. Se arrodilló frente a Lorena, sacó una pequeña caja de su bolsillo. La sala quedó en completo silencio. Lorena Castillo, eres la persona más frustrante, brillante, testaruda que he conocido. Me sacas de quicio la mitad del tiempo. Y la otra mitad me haces querer ser mejor hombre. Abrió la caja revelando un anillo simple. ¿Te casarías conmigo? Lorena no podía hablar, solo asintió, lágrimas fluyendo libremente ahora. Andrés deslizó el anillo en su dedo. La besó mientras 200 personas aplaudían y gritaban. Lucía se lanzó a abrazarlos a ambos. Sabía que dirías que sí. Lorena la levantó, sosteniendo a esta niña que había cambiado todo. Andrés las envolvió a ambas en sus brazos. La foto de ese momento apareció en la portada de todos los periódicos al día siguiente. No como escándalo, sino como esperanza. Prueba de que los errores pueden convertirse en milagros, que el orgullo puede transformarse en humildad, y que a veces las personas que destruimos terminan salvándonos de maneras que nunca imaginamos. El centro de convenciones de Ginebra estaba repleto. Más de 1000 profesionales farmacéuticos de 60 países habían venido a la Cumbre Global de Innovación Médica. En el escenario principal, Andrés Fuentes ajustaba el micrófono. A sus 39 años, finalmente parecía cómodo en su propia piel. El traje italiano que Lorena había insistido en comprarle le quedaba perfectamente, pero él había agregado su toque personal, una corbata que Lucía había elegido, llena de moléculas químicas en colores brillantes. Buenos días. Soy el doctor Andrés Fuentes, director de investigación de Laboratorios Castillo. Hoy quiero hablarles sobre cómo la innovación real no viene de laboratorios aislados, sino de culturas que valoran cada voz. En la tercera fila, Lorena sostenía la mano de Lucía. La niña de 11 años llevaba una credencial que decía Consultora Junior de Investigación, que Andrés le había hecho especialmente para el viaje. ¿Entiendes lo que está diciendo papá? Lorena susurró. Más o menos. Está hablando de cómo las buenas ideas pueden venir de cualquier persona, no solo de los jefes. Exacto. Lorena sonrió, besando su cabeza. Eres más lista que la mitad de mi consejo directivo. En el escenario, Andrés explicaba el nuevo modelo organizacional de Laboratorios Castillo, cómo habían eliminado jerarquías rígidas, cómo un asistente de laboratorio había sugerido una modificación que aceleró su investigación en 6 meses, cómo la empresa había crecido 40% en un año precisamente porque valoraban personas sobre títulos. Nuestro medicamento cardíaco ahora salva vidas en 42 países. Proyectó una imagen de Lucía en una de las pantallas gigantes, una foto de ella corriendo en un parque, incluyendo la vida de mi hija, quien fue una de las primeras en beneficiarse del protocolo completo. Medicación prequirúrgica más cirugía correctiva. Hoy, 11 meses después de su operación, lleva una vida activa y normal. Requiere medicación de mantenimiento y chequeos regulares, pero las limitaciones que la definieron
Durante sus primeros 10 años desaparecieron. La audiencia aplaudió. Lucía se sonrojó al ver su foto en pantalla gigante. Pero Lorena notó el orgullo en sus ojos. Andrés continuó hablando sobre la Fundación Mariana Fuentes. 123 familias ayudadas hasta ahora, cirugías financiadas, tratamientos cubiertos, padres que ya no tenían que elegir entre trabajar y cuidar hijos enfermos. Este modelo funciona porque nació del fracaso, del error más grande que mi socia y esposa cometió. Miró directamente a Lorena, y del valor que tuvo para enfrentarlo. Después de la presentación, ejecutivos farmacéuticos de todo el mundo se acercaron. Todos querían saber más sobre el modelo Castillo, cómo replicarlo, cómo transformar sus propias culturas corporativas. Uno de ellos, un hombre mayor de una compañía alemana, no reconoció a Andrés. Excelente presentación, doctor. Fuentes, ¿dónde completó su formación doctoral? Antes de que Andrés pudiera responder, Lorena apareció a su lado, deslizando su brazo alrededor del de él. Es brillante, ¿verdad? Casi lo pierdo porque juzgué su valor por su posición laboral en lugar de su capacidad. Fue la lección más cara y más valiosa de mi carrera. El ejecutivo alemán parecía confundido. Andrés sonrió. Trabajé como conserje en su empresa. Limpiaba sus oficinas mientras leía las fórmulas en las pizarras de los investigadores. Ella me despidió pensando que era espía corporativo. Resulta que era el científico que terminaría salvando la empresa. Usted limpiaba pisos. Mejor trabajo que he tenido. Andrés miró a Lorena con una sonrisa. Porque me llevó a ella. Esa noche, en la suite del hotel, Lucía insistió en un pijamada familiar, como cuando era más pequeña. Se metió en la cama king size entre sus padres, aunque ya estaba demasiado grande para eso. «Papá, ¿puedo hacer una pregunta?» «Siempre. Cuando mamá Mariana murió, ¿estabas muy triste?» Andrés intercambió una mirada con Lorena. Habían acordado siempre ser honestos sobre Mariana. Ella era parte de su familia también. Más triste de lo que las palabras pueden describir. ¿Y ahora? Ahora, Andrés eligió sus palabras cuidadosamente. Todavía la extraño. Siempre la extrañaré. Pero también estoy feliz. Tu mamá Mariana me dio el mejor regalo. Tú. Y Lorena me dio una segunda oportunidad de construir una familia. No creo que tu mamá hubiera querido que estuviera solo para siempre. Yo tampoco. Lucía se acurrucó contra Lorena. Creo que ella hubiera aprobado a mamá Lorena. ¿Por qué dices eso? Lorena preguntó, su voz suave. Porque ella te cuida como papá me cuida a mí, como si nada más importara. Lorena sintió lágrimas picar sus ojos. Después de un año, todavía se sorprendía de cuánto podía amar a esta niña, cuánto había cambiado su vida completa. Miró alrededor de la habitación, las maletas en la esquina, los dibujos de Lucía pegados en la pared temporal, el anillo de bodas en su mano. Se habían casado 6 meses atrás en una ceremonia pequeña, solo familia cercana. Los papeles de adopción finalizados 3 meses después de eso, haciendo oficial lo que ya era real en sus corazones. No me siento así. Su teléfono vibró. Mensaje de Patricia, la hermana de Andrés. La Junta de Accionistas aprobó la expansión de la Fundación a Guadalajara y Monterrey. Fernando fue promovido a director de seguridad. Y Rosa quiere saber si pueden nombrar la nueva ala de investigación pediátrica en honor a Lucía. Lorena mostró el mensaje a Andrés. Él sonrió. ¿Qué opinas, cariño? ¿El Centro de Investigación Pediátrica Lucía Fuentes? Solo si prometen que tendré mi propia oficina cuando sea mayor. Trato hecho. Lucía bostezó, sus ojos cerrándose. En minutos estaba dormida. Andrés y Lorena se quedaron despiertos, su hija entre ellos. Él extendió su mano sobre la pequeña forma dormida. Lorena la tomó, sus dedos entrelazándose. ¿Alguna vez imaginaste esto? Ella susurró. Cuando te estaba despidiendo esa noche, imaginé muchas venganzas elaboradas. Ninguna incluía enamorarme de ti. ¿Te arrepientes? De nada. Andrés apretó su mano. Cada momento difícil nos trajo aquí, a esta habitación, a esta familia. No cambiaría nada. Ni siquiera las partes donde te odié, especialmente esas partes. Me recordaron que valía más de lo que estaba dispuesto a aceptar, que merecía ser escuchado, visto, valorado. Yo también aprendí algo. ¿Qué? Que el poder real no viene de controlar personas, viene de elevarlas.
Lorena miró a Lucía dormida. Que la familia no siempre es biología, a veces es elección, compromiso, amor intencional cada día. Doctora Castillo, ¿está poniéndose sentimental? Doctor Fuentes, me casé con usted. Creo que el barco del sentimentalismo ya zarpó. Se rieron suavemente, cuidando de no despertar a Lucía. Afuera, las luces de Ginebra brillaban contra el cielo nocturno. En algún lugar de esta ciudad, otros científicos trabajaban en otros descubrimientos. Otras familias se enfrentaban a otras crisis. Pero en esta habitación, en este momento, todo estaba exactamente donde debía estar. Un padre que había perdido todo y encontró más de lo que imaginó. Una mujer que había tenido todo y descubrió que nada de eso importaba sin amor. Una niña cuyo corazón roto había sido sanado físicamente por medicina y emocionalmente por tener dos padres dispuestos a reconstruir sus propios corazones rotos por ella. Y una familia construida no de sangre, sino de segundas oportunidades, perdón difícil, y la decisión diaria de elegirse mutuamente. Lorena cerró sus ojos, la mano de Andrés segura en la suya, el suave respirar de Lucía entre ellos. Había cometido el error más grande de su vida aquella noche en el pasillo corporativo, y ese error se había convertido en el milagro más grande que jamás esperó merecer. A veces las mejores historias comienzan con los peores momentos. A veces las personas que más nos lastiman terminan siendo las que más amamos, y a veces, solo a veces, el conserje que despediste se convierte en el hombre que te salva de ti misma. ¿Qué te pareció la historia de Lorena y Andrés? Déjanos tus comentarios aquí abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.